En 24 horas. 7:31 de la mañana. A esta hora le doy la bienvenida en este espacio al contraalmirante Alan Molestina, ex comandante general de la Marina. Gracias por estar con nosotros esta mañana para el análisis. Bienvenido. Gracias, muy gentil. Buenos días, Liz. Un saludo a todos los ecuatorianos. Cuando el presidente Daniel Noboa tomó la decisión de declarar este conflicto armado interno, usted lo calificó como valiente y decía es la vía para poder darle pelea, guerra a estos grupos calificados hoy como terroristas. Han pasado 15 días desde entonces, desde que hemos sentido este despliegue de Fuerzas Armadas, policía, militares. ¿Cómo evalúa usted del resultado que van dejando estas acciones y esa decisión del presidente también? Sí, han pasado 15 días desde que se declaró este estado de guerra, porque es una guerra al crimen organizado, un conflicto armado interno, y los resultados yo digo que son muy halagadores. De acuerdo al último informe del jefe del Comando Conjunto, se han incautado más de 1000 armas, hay 32 toneladas de drogas incautadas, hay una gran cantidad de detenidos. Sumamente importante el haber liberado a los rehenes con vida sin que haya un solo muerto de parte de los rehenes. Lamentablemente hay un guía penitenciario que fue asesinado. Se han capturado a algunos miembros líderes de estas bandas narcoterroristas. Hay en investigación más de 100 que están siendo sometidos y una gran cantidad de detenidos que serán sujetos a investigación. Los índices de violencia han bajado ostensiblemente y yo diría que a corto plazo se ha logrado de mejorar los niveles de seguridad. Ahora, hay que tener presente la ambición que se le ha dado a las Fuerzas Armadas. ¿Qué cambió para usted? ¿Qué cambió que hoy tenemos esos resultados? ¿Dónde cree que radica la principal estrategia o la principal diferencia, ¿no? Que hoy se dan las cifras que usted bien ha mencionado? Lo fundamental es que al ser declarado un conflicto armado interno, ya las Fuerzas Armadas no actúan en una forma complementaria a la Policía Nacional, sino que actúan, ellos son los que lideran, porque la tarea que se les ha dado en el decreto 111 es de conducir operaciones militares para neutralizar las actividades de estos grupos terroristas. Entonces, esa es la gran diferencia y por supuesto el estado de excepción que les permite ingresar a las cárceles, ingresar a los lugares donde supuestamente se esconden estos narcoterroristas. Esa es la gran diferencia y por eso es que esta enmienda, reforma de la Constitución que ya pasó por la Asamblea, que habla de un estado de emergencia, a mí no me convence porque hay una gran diferencia en un estado de excepción a un estado de emergencia. Pero los estados de excepción tienen temporalidad, en este caso 60 días, que pudiera, si el presidente quisiera extenderlo, 30 más, y dentro de eso medidas como un toque de queda que también ha sumado a permitir ciertas acciones a las fuerzas del orden. Pero ¿qué va a pasar cuando esto concluya? Ahí viene también un desafío importante. Sí, esto es importante que lo entiendan las instituciones encargadas de darle soporte legal a estos estados de excepción y que de seguro se va a tener que extender. Si yo entro en una guerra con otro país, a los 60 días, yo no sé cuánto va a durar la guerra. Esto es igual. Pero tampoco vamos a poder vivir en estado de excepción. Eso dirán a lo mejor, dirá la Corte, no se puede. Tampoco es que vamos a vivir toda una vida con estado de excepción, pero si es necesario 90 días, 120, 6 meses, se tendrá que hacer porque se tiene que lograr el efecto deseado que persigue esta misión que se le ha dado a las Fuerzas Armadas, que es neutralizar. Mientras no estén neutralizados, no se ha cumplido la misión. Y sigue ese estado de inseguridad, esa falta de garantía de la soberanía y la integridad territorial en que nos encontramos todavía para poder entonces garantizar esa seguridad. Y eso se refería a usted cuando en su red social X ponía un tuit donde decía que si bien las fuerzas públicas, las policías militares tenían que neutralizar a estos denominados terroristas, a las instituciones les competía también apoyar y a todos los ecuatorianos. Sí, por supuesto, porque este es el Plan Fénix. El Plan Fénix es que no solamente son las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional que tienen que entrar en acción. Eso es para ver resultados a corto plazo, pero a mediano y largo plazo son
todas las instituciones del Estado que tienen que intervenir. Mientras el Ecuador no recupere la seguridad, ¿quién va a venir a invertir en este país? ¿Cómo se va a generar más trabajo? Que es uno también de los causales para que la juventud se envuelva en esta actividad ilícita del tráfico de la droga. El sistema de justicia, la Corte Constitucional, la Asamblea Nacional, todos tenemos que unirnos para poder cumplir esta misión que le ha sido dada a las Fuerzas Armadas, que no es solamente las Fuerzas Armadas, porque para neutralizar al narcotráfico se necesita mucho más del ámbito del poder nacional. ¿Cuál es la principal fuente que mantiene al narcotráfico? La economía, los réditos que le genera el tráfico de la droga, el lavado de los narcodólares. Entonces todo eso tiene que ser combatido para que el Ecuador a mediano plazo, en una forma permanente, pues mantenga una situación estable de seguridad. Pero siente que también se trabaja en ese sentido, que se comienzan a ver resultados, también una alineación en ese trabajo conjunto de apoyo de otras instituciones, como usted aquí lo ha señalado. Bueno, así debe ser, indudablemente. Debe ser, pero siente que ya también de parte de la Asamblea estamos viendo una respuesta que yo la considero positiva. De parte de la Corte Constitucional, cuando analice estas preguntas que le van a dar un mayor apoyo para la actuación de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, entonces ahí vamos a dar una lectura. Cuando sea de extender este estado de excepción, seguramente la Corte Constitucional lo hará. Algo muy complejo es lo que ocurre en la justicia, ¿no? Que para mí tiene que haber una reestructuración, hay que evaluar a los fiscales, jueces para tener nuevos elementos y que nos puedan garantizar que todos esos procesos investigativos sean totalmente transparentes. Hoy se habla incluso del apoyo de los Estados Unidos en ese sentido. Mire, eso es algo muy positivo, porque el problema del narcotráfico es un delito transnacional, en donde de dónde viene la droga, nos llega de Colombia, nos llega del Perú principalmente. ¿Quiénes financian, organizan toda esta red de tráfico? Los carteles allá en México, de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación. ¿A dónde va esta droga? Va principalmente a los Estados Unidos, al mercado europeo. ¿De dónde llegan las armas con las que estas bandas reciben? Llegan de los países que producen el armamento, ¿no? Ya vemos de que ese cargamento que cogió la Armada en el mar de más de 100 fusiles, ¿no? Eran de fabricación norteamericana y habían sido vendidas a alguna entidad mexicana. Entonces, este es un trabajo de toda la comunidad internacional y que tiene que apoyar al Ecuador en este momento crítico que vive, porque de lo que ocurre aquí le afecta a todo el mundo. Pero ahí la importancia de lo que pasa en las fronteras. Por el sur nos entran las armas, por el norte entran las drogas y ahora usted viene ha señalado por el mar, lo que veíamos en Galápagos, lo que se veía ahora en Esmeraldas, esta detención y cautación de estos semisumergibles también. Sí, estamos viendo resultados de que vamos a lograr reducir a cero. Eso es bien complejo, bien complicado, porque esta droga genera tantos miles de millones de dólares. Ya vemos que este último cargamento, esta última droga que se ha incautado en el área de Vinces, en el mercado internacional, supera los 1.000 millones de dólares. Entonces los narcos van a seguir intentando ver la forma en donde ellos encuentran los puntos débiles, por ahí sacar la droga, y es lo que lamentablemente ocurrió en nuestro país. Encontraron este país con unas políticas débiles en que poco a poco nos fueron tomando, y ahora estamos en esta situación tan crítica en que salir del nivel de inseguridad, de cómo nos invadió el narcotráfico, no es fácil, es complejo, pero sí se puede, con la voluntad de todos los ecuatorianos, con la voluntad de todas las instituciones del Estado. Cuando usted nombra las instituciones del Estado, también esa voluntad debe ir dirigida a cortar esas fuentes de financiamiento también que tiene el crimen organizado. Por supuesto, porque hasta ahora, ¿quiénes son los que han caído? ¿No? Han caído los narcoterroristas del más bajo nivel, unos cuantos por ahí del medio. Pero ¿dónde están todos los que organizan la inversión de todos estos dineros, de estos narcodólares? Esos son de otro nivel.
Ya vemos lo que ocurrió con el caso Metástasis, hasta dónde está incrustada el narcotráfico. Entonces es una labor titánica. Este plan Fénix tiene que apuntar a algo similar cuando se inició el Plan Colombia con Uribe, y luego el que se pasó a llamar el Plan Patriota, que logró disminuir los índices de violencia notablemente, pero como vemos, la actividad ilícita del narcotráfico no ha desaparecido porque existe una demanda y una gran oferta en Colombia principalmente que no ha podido ser disminuida, más vale aumentar. Entonces el Ecuador, las medidas que está tomando a mí me parece muy acertada, una decisión valiente, como he dicho, del actual presidente de la República, porque ¿qué significa neutralizarlos? Debilitarlos en sus estructuras. Ya no tienen esos ingresos económicos, disuadirlos. Ahora tendrán que buscar otra vía por donde hacer el narcotráfico. Bueno, y usted señalaba el trabajo que ha hecho la Asamblea, pero también esta guerra que se libra necesita financiamiento y recursos. Y hoy en la Asamblea hay divergencia de criterios en elevar estos 3 puntos del IVA, que para el presidente pues, es una fuente para tener recursos rápido y una recaudación importante. Sí, mire, hay que dejar a un lado la política, los intereses políticos. Esta es una política nacional, que tenemos que recuperar esos niveles de seguridad, garantizarle a todos los ecuatorianos de que pueden salir en la noche a hacer su actividad y no estar temerosos. Y todo plan necesita un financiamiento. Ese presupuesto que se debe haber hecho entre el gobierno y el Ministerio de Defensa necesita un valor. Y por eso es que una de las causas es que necesitan financiamiento. He leído algunas alternativas, subir el IVA 3 puntos, focalizar los combustibles. Yo creo que hay que tomar la mejor decisión que menos impacte a los ecuatorianos, especialmente las clases más necesitadas. Pero tenemos que estar conscientes de que si en este momento no hacemos ese sacrificio, es ahora o nunca. Un país unido se requiere para poder librar entonces esta guerra. Quiero agradecerle que haya estado con nosotros con su análisis hoy aquí en 24 horas. A las órdenes. Que tenga un buen día. Son las 7:43 de la mañana. Vamos a una pausa y ya regresamos con más.